Muy buenos días a cada uno de ustedes, señores participantes. Bien, mi nombre es Helen Velázquez Guzmán, soy instructor de ISEM. Hoy día estamos reunidos porque tenemos el curso o la presentación del curso del Reglamento Interno de Tránsito. Esto es el Reglamento Paz Perú de Pan American Silver, el reglamento número 1. Bien, entonces este reglamento aplica a todas las unidades mineras de Pan American Silver. Sin mucho que decir, vamos a iniciar con este curso. El objetivo de este curso: la empresa establece las siguientes normas de tránsito de vehículos de transporte personal, de carga en general y de equipos para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pudieran ocasionar lesiones, pérdidas de vida o daños a la propiedad, tanto en la ruta externa como dentro de la unidad minera. Bien, entonces el objetivo: minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, dando cumplimiento a este reglamento interno de tránsito. El alcance de este reglamento interno, el RITRANS, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para toda persona que conduce vehículos u opere equipos, ¿no? Equipo móvil, sea de contratación directa o por terceros, independiente de si el vehículo o equipo es de su propiedad o alquilado, o si el trabajo de conducción o operación se realiza dentro y fuera de la unidad minera. Entonces, para todo vehículo, sea de la empresa, sea de empresa contratista, sea alquilada, ¿no?, que realice operaciones dentro y fuera de las unidades de Pan American Silver, ¿no?, a todos estos conductores aplica o alcanza este reglamento. Aquí vamos a ver aquí estamos viendo el contenido de este curso, ¿ya? Está dividido en 23 partes bastante relevantes, ¿no?, más relevantes del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En la parte 1 vamos a ver generalidades para la conducción o operación con respecto al conductor y el operador. 2, requisitos para conducir los vehículos, equipos. Los conductores y operadores no conducirán en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son los requisitos del vehículo, de equipo que deben cumplir en Pan American Silver? En operaciones mineras, ¿qué es lo que se debe cumplir? Las señalizaciones que deben tener nuestros vehículos, nuestros equipos. El extintor, ¿no? ¿De qué capacidad de extintor vamos a utilizar? La antigüedad de los vehículos, los límites de velocidad, paradas técnicas de manejo, circulación de vehículos, prioridad de paso de vehículos, cuando escoltamos los vehículos, uso de faros, ¿no? Faro pirata, balizas, alarma, toques de bocina, uso del celular, de la conducción y operación, conducción fuera de la unidad minera después de parquear, ¿qué hacemos? Del transporte de personal, del transporte de cargas especiales, peligrosas y cargas anchas, el plan de prevención de fatiga y somnolencia, y sobre las sanciones y penalidades. Bien, entonces veamos este contenido. Generalidades para la conducción o operación del conductor u operador. Bien, ¿qué dice el artículo 1 de nuestro reglamento interno de tránsito? Toda persona que conduce, opere cualquier vehículo, equipo para los fines contratados por la unidad minera o alguna de sus contratistas contará necesariamente con la autorización interna de manejo y con la licencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, nos está indicando claramente en este artículo mínimo, ¿no?, la autorización interna y la licencia de conducir emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el artículo 2, ¿qué nos indica? El conductor, operador que presente síntomas de cansancio o fatiga, detendrá el vehículo o equipo y reportará inmediatamente a su supervisor para las acciones preventivas del caso. No conducirá o operará en esas condiciones. Entonces, si tenemos algún efecto, ¿no?, de cansancio, fatiga y o somnolencia, pues esto debemos comunicar inmediatamente a nuestro supervisor, ¿no?
Bien, sigamos viendo. Los requisitos para conducir o operar vehículos y equipos móviles. En el artículo 4 de nuestro reglamento indica, los conductores, operadores deberán cumplir con los siguientes requisitos. Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no?, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y también cumplir con el reglamento interno, ¿no?, de Pan American Silver. Estamos hablando del RITRAN, ¿sí? Entonces, cumplir con estas dos normas, ¿no?, nacional y el reglamento interno. Dar preferencia al peatón, al tránsito de animales y a las costumbres locales. Cumplir con las indicaciones de las señales de tránsito instaladas, ¿no?, en todas las vías. Cumplir con los límites de velocidad establecidos y los indicados en las vías mediante señales. Reducir la velocidad de acuerdo con las condiciones climáticas y de la vía. Para el desplazamiento fuera de la unidad, el conductor deberá informar a la jefatura correspondiente. Bien, los conductores u operadores de equipos no conducirán ni operarán en las siguientes circunstancias, ¿eh? ¿Cuándo no debemos conducir? ¿Cuándo no debemos operar un equipo? Eso lo indica en el artículo 5 de nuestro reglamento interno. Dice, no debemos conducir o operar bajo condiciones de fatiga, agotamiento o falta de horas de dormir. Las horas de descanso, las horas mínimas, en este artículo 5 nos indica al menos 7 horas continuas de haber dormido. ¿Cuándo más no debemos conducir? Cuando haya consumido bebidas alcohólicas. Fíjese, ¿qué nos indica nuestro reglamento interno? ¿Cuánto es el máximo permitido de alcohol por miligramos de alcohol por litro en la sangre? ¿Cuánto? Nuestro reglamento interno prácticamente indica cero, completamente cero. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito con respecto a la cantidad de alcohol, ¿no?, en la sangre? El Reglamento Nacional de Tránsito, me refiero al, ¿no?, el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿está bien? En esta normativa nacional indica que los gramos de alcohol está permitido hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Y fíjese que nuestro reglamento, ¿no?, eh, eh, prácticamente cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, nada de alcohol. ¿Qué más nos indica? ¿Cuándo más no podemos conducir? Bajo los efectos de drogas ilegales. ¿Mm? ¿Qué más? En caso de consumir medicinas que producen somnolencia, desconcentración o si lo indica el médico, ¿no? Entonces podemos estar bajo un tratamiento médico, esto hay que comunicar al supervisor inmediato, hay que tener conocimiento por parte del médico si estos medicamentos pueden causar somnolencia. ¿Cuándo más usted no debe conducir? Cuando el vehículo o equipo tiene eh, elementos no negociables o defectuosos o faltantes de acuerdo con eh, ¿no?, con el checklist de preuso diario, ¿no? Entonces, cuando hacemos el checklist, pues identifica que falta algún objeto, las llantas en malas condiciones, las luces, los faros, ¿no?, algún elemento que no cumple con este checklist de preuso, pues usted no puede conducir ese vehículo. Bien. Los requisitos del vehículo y los requisitos de los equipos. ¿Qué dice con respecto a estos requisitos? ¿Qué deben cumplir, ¿no?, nuestros vehículos y equipos? Esto lo indica en el artículo 6. Los vehículos y equipos cumplirán con los requisitos mínimos que se indican a continuación. A. Estar al día con el programa de mantenimiento. Programa de mantenimiento al día. B. Disponer de cinturones de seguridad retráctil en todos los asientos disponibles. En el caso de camionetas serán con 3 puntos de apoyo para todos los ocupantes. C. Las camionetas tipo pickup tendrán barra y jaula antivuelo. D. Portar un botiquín de primeros auxilios que deberá contener como mínimo lo indicado en el estándar, ¿no?, el estándar de Pan American Silver, perdón, número 73.
Ese es el estándar de botiquines, ahí donde indica todos los elementos que debe llevar, ¿no? Los apósitos, mm, la oxigenada, las tijeras, las vendas, ¿no? E. Los vehículos y equipos deben contar con alarma sonora de retroceso, audible a 20 metros de distancia y faro pirata adicional a las luces de retroceso. F. Deben contar con cámara panorámica para maniobra de retroceso con indicador de distancia segura, además de sensor de proximidad, ¿no? Cosa que eso nos ayuda en la visibilidad al poder retroceder. G. Deben contar con 2 faros neblineros ubicados en la parte frontal, ¿no? Y en la parte inferior del vehículo. Con respecto a las operaciones en minería subterránea, ¿no? Veamos los requisitos de estos vehículos. Solo podrán ingresar a interior de mina vehículos cuyas concentraciones de monóxido de carbono estén por debajo de 500 partes por millón y del dióxido de nitrógeno menor a 100 partes por millón. ¿Eh? Y esto lo indica el reglamento, nuestro decreto supremo 024, el reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería. Esto le indica de que semanalmente se tiene que monitorear, ¿no?, la emisión de estos gases de nuestros vehículos. ¿Ya? Entonces, en nuestro reglamento interno de tránsito indica de que debemos presentar, ¿no?, el monitoreo, el registro de estos monitoreos al momento de ingresar a nuestras labores subterráneas al personal de seguridad patrimonial. ¿Mm? ¿Qué más nos indica? Para equipos en minería subterránea. Queda prohibido el uso de vehículos a combustión con gasolina al interior de la mina, pudiendo esto ser utilizado exclusivamente en superficie. Entonces, eso también lo indica nuestro reglamento, ¿no?, nuestro decreto supremo 024, que los vehículos que usen gasolina están prohibidos en interior mina. Esto debido a que, pues, la gasolina, esto es un alto que genera mayor generación de los gases de CO2. Bien, con respecto a las señalizaciones de los equipos, ¿no?, de la flota amarilla, los volquetes, los camiones mineros. Veamos los requisitos, ¿no? Estos camiones, volquetes y todos los equipos de flota amarilla deben contar con un logo de la empresa en la que presta servicio, ¿eh? El logotipo, ¿no? Si es del titular, si es de una empresa contratista, ¿no? ¿Qué más? Deben contar con cinta reflectiva, amarillo limón, delimitando toda la estructura. Y cuando digo toda la estructura, nos está indicando el reglamento que debe delimitar el alto del equipo o del vehículo, el largo y el ancho, ¿no? Ahí están las cintas reflectivas. ¿Qué más? Deben contar con un código, ¿no? Cada unidad codificada, ¿no? Volquetes, vehículos, camionetas, ¿no? También deben contar con un kit de derrame según lo establecido en el estándar de manejo de derrame. ¿Sí? Sí, los kits de derrame, de ahí pues lo vamos a encontrar los salchichones, los paños absorbentes, los guantes de látex, las bandejas. ¿Qué más? ¿Qué requisitos más deben cumplir nuestros equipos y vehículos? El nivel mínimo de cocada de las llantas será de 4 milímetros en buses y trailers de transporte interno y externo. Y para camionetas, el nivel de la cocada, mínimo 3 milímetros. Entonces inspeccionen correctamente esas llantas, las cocadas que no estén por debajo de estos límites que nos indica nuestro reglamento interno. Con respecto al extintor, aquí estamos viendo el extintor de polvo químico seco. Este extintor es de múltiple propósito. Cuando digo múltiple propósito, es que tiene la capacidad, ¿no?, de extinguir o apagar fuegos de clase A, B y C, ¿no? Eso muy bien lo conocemos. Entonces, ¿qué dice nuestro reglamento interno? ¿Qué dice el RETRANS con respecto a estos extintores?
De acuerdo con lo indicado en la norma técnica peruana 833.032 y de las siguientes capacidades. ¿No? ¿Qué capacidades deben tener? Nuestro reglamento interno indica que las camionetas, nuestras camionetas 4x4 deben tener un extintor de capacidad 6 kilogramos. B, ¿qué más nos indica? En los demás casos, según el anexo C de la norma técnica peruana de extintor. ¿No? Entonces, aquí tenemos, estamos viendo el anexo C, ¿no? Que está en la NTP 833.033, ¿no? ¿Qué nos indica? Los ómnibus, ¿no? Ómnibus más de 5 toneladas de peso bruto vehicular, ¿no? ¿Cuánto debe ser la capacidad del extintor para los ómnibus? Más de 5 toneladas. El extintor debe ser de 6 kilos. ¿Sí? Y aquí está la cantidad de extintor, ¿no? En ómnibus de 2 pisos, ¿qué nos indica esta norma técnica peruana? 6 kilos también, ¿no? En este caso ya dos extintores. Bien, aquí, con respecto a camionetas, ¿no? El cual usamos en todas nuestras unidades mineras del país, en nuestras unidades de Panamerican por supuesto. ¿No? Ahí está. Las camionetas, dice, capacidad de extintor de 6 kilos, 6 kilogramos. ¿No? Entonces, en todos los casos, 6 kilogramos. ¿Qué más nos indica? C. Los equipos de operación de mina tendrán además el sistema de extinción de fuego tipo ANSUL o AFEX o similar. Bien, esto básicamente para los equipos de línea marina, ¿no? En minería subterránea, nuestros scoops, nuestros jumbos, en minería superficial del mismo modo, ¿no? Las perforadoras, los cargadores frontales, los tractores, los camiones de gran capacidad, deben contar con este sistema ANSUL o AFEX, ¿no? Sistema de extinción. Aquí vemos una imagen. Estos son sistemas internos que una vez que activamos, pues en distintos puntos del equipo se activa, eh, ¿no? Se activa la expulsión de este polvo químico seco. Entonces, eh, de ese modo extinguimos algún amago de fuego que se esté iniciando. Con respecto a la antigüedad de los vehículos y también de nuestros equipos. Bien, en el artículo 10 de nuestro reglamento interno de tránsito nos indica A. La antigüedad de vehículos de transporte de personal será no mayor a 300 kilómetros de recorrido o 5 años de antigüedad. ¿Qué nos indica ello? ¿Mm? Entonces, todo vehículo de transporte personal no debe exceder, no debe ser mayor de 5 años de antigüedad, ¿no? Nuestros buses, las Custer, las minivans, combis, no deben ser mayor de 5 años de antigüedad o que no superen los 300.000 kilómetros de recorrido. ¿Mm? Y veamos con respecto a las camionetas, ¿no? Una unidad bastante utilizada. La antigüedad de las camionetas que trabajan dentro o fuera de la unidad minera no será mayor de 3 años. ¿No? Camionetas no mayor de 3 años o que no superen los 150.000 kilómetros de recorrido, lo cual suceda primero. ¿No? ¿Qué más nos indica este artículo 10? C. La antigüedad de los vehículos de respuesta a emergencia y de las ambulancias no será mayor a 5 años. ¿Mm? Ya son vehículos de emergencia, ¿no? De la brigada, de rescate médico, ¿no? No deben exceder más de 5 años. Bien, con respecto a los equipos de línea amarilla, veamos qué nos dice. Para el caso de equipos de línea amarilla, equipos de movimiento de tierras o equipos de operación mina, propios o terceros, el superintendente de mantenimiento de cada unidad minera emitirá un instructivo denominado parámetros de aceptación de equipos. ¿Eh? Entonces, con respecto a estos equipos, pues que utilizamos en nuestra producción subterránea, también en superficie,
El responsable de hacer todo, ¿no? De la revisión, emitir estos parámetros de aceptación es el superintendente de mantenimiento de cada unidad minera, ¿no? Entonces, mediante este documento, ellos eh, aceptan, ¿no? Si estos equipos todavía pueden seguir continuando, ¿no? Continuando en las operaciones, por supuesto. Y entonces no olvidemos nuevamente, este es el punto A muy importante. Volvamos a repetir, las camionetas no mayor de 3 años o que no pasen los 150.000 kilómetros de recorrido. Y con respecto a vehículos de transporte de personal no mayor de 5 años o que no superen los 300 kilómetros de recorrido, ¿no? Con respecto a las antigüedades. Límites de velocidad. Bien, el artículo 11 de nuestro reglamento interno, el RITRANS, indica los límites de velocidad dentro y fuera de las instalaciones de la unidad minera están detallados en el anexo 3 de este reglamento. Bien, entonces, en nuestro reglamento interno vamos a encontrarlo en este anexo 3. Bien, entonces, aquí estamos visualizando las 4 unidades de nuestra unidad minera de Pan American Silver, ¿no? Aquí tenemos Argentum y la unidad Guerrero, que básicamente sus operaciones son subterráneas. La unidad de la Arena, Shawindo, sus operaciones son a tajo abierto o cielo abierto, ¿eh? Entonces vamos a encontrar acá distintos límites de velocidad, ¿no? Esto es teniendo en cuenta la evaluación de riesgos de cada unidad. Bien, veamos a ver. En vías nacionales, ¿no? Vías nacionales asfaltadas, esto estoy hablando de las rutas nacionales, ¿ya? Dice, en las rutas o vías asfaltadas, dice, en ruta, la velocidad máxima 100 kilómetros por hora. En centros poblados, 45 kilómetros por hora. En zonas escolares, la velocidad máxima, 30 kilómetros por hora. Y los indicados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿eh? Entonces, estas velocidades que estamos viendo, básicamente, se cumplen con lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿eh? En vías asfaltadas, vías nacionales asfaltadas. Y en vías afirmadas externas a la unidad, ¿no? Generalmente cuando salimos de la unidad minera, pues nos encontramos con vías no asfaltadas, afirmadas, ¿eh? Entonces, en las vías afirmadas, la velocidad máxima para las 4 unidades, ¿eh? ¿Cuánto? Aquí tenemos 40 kilómetros por hora, ¿eh? No exceder esta velocidad. Y el límite de velocidad en vías de acarreo, vías de acarreo e interior mina. Fíjese aquí, ¿no? Aquí ya cambia, ¿sí? En Argentum y Guarrón, que son unidades mineras de explotación subterránea, la velocidad máxima en interior mina es de 20 kilómetros por hora, ¿no? 20 kilómetros por hora, ¿sí? Porque en minería subterránea, pues, los accesos, las rampas, las galerías, los cruceros, pues, tenemos prácticamente una sección reducida, ¿no? ¿Ya? Entonces, en minería subterránea, 20 kilómetros por hora. En el caso de la unidad de arena, la velocidad máxima en vías de acarreo, ¿no? Vías de acarreo, pues las rampas, ¿no? Rampas, el road hole, vías a los botaderos, a los accesos a los pads de lixiviación. En la arena, la velocidad máxima, 55 kilómetros por hora. Y en Shawindo, la velocidad máxima en vías de acarreo, del mismo modo, ¿no? Las rampas, accesos a los pads, a los botaderos, 40 kilómetros por hora. Y entonces aquí vemos que en la arena es un poco más, pues esto es también debido a la evaluación, debido a los tipos de vehículos con que cuentan, ¿no? De cada unidad, mira, va a depender de eso. Ahora veamos el límite de velocidad en accesos auxiliares o zona industrial, ¿no? ¿Ya? Entonces, en zonas industriales, fíjense la velocidad. Para el caso de la unidad de Argentum y Guarrón,
20 kilómetros por hora, máximo. 20, ¿ya? Minería subterránea, ¿ya? Zona industrial, en interior mina, ¿no? Argentino y Guardón, 20 kilómetros por hora. Para el caso de la unidad de La Arena y Shawindo, que son operaciones a cielo abierto, la velocidad máxima en zona industrial es de 40 kilómetros por hora. Sigamos viendo. En oficinas, campamentos, almacenes, grifos y talleres, ¿no? ¿Ya? La velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces no olvidemos ellos, oficinas, campamentos, 20 kilómetros por hora, eso sí aplica a todas las unidades, las 4 unidades de Panamericancil. ¿Ya? Y bastante se repite, ¿no? 20, 20 por aquí, ¿no? Y 40 kilómetros por Shawindo, Shawindo 40, 40. ¿Eh? Ahí guarda alguna relación. Bien, con respecto al transporte de explosivos, no sean furgonetas, pequeños camiones, camionetas, en el caso de minería subterránea, la velocidad máxima al transportar explosivos es de 10 kilómetros por hora. Y en minería a cielo abierto, ¿no? La velocidad máxima para los vehículos que transportan explosivos, ¿no? Los explosivos, el ANFO, cargadores de ANFO, 40 kilómetros por hora. ¿Eh? Bien, con respecto a las paradas técnicas de manejo, ¿en qué consisten las paradas técnicas de manejo? Esto lo indica el artículo 12 del reglamento. Veamos. Artículo 12. Cuando se realice viajes fuera de la unidad minera, el conductor realizará paradas técnicas de al menos de 10 minutos por cada 2 horas de conducción continua. Esto nos está indicando de que si usted va a realizar viajes fuera de la unidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada 2 horas de viaje continuo, usted tiene que bajar de su vehículo y realizar estas paradas técnicas. ¿Cuál es el fin? Aquí veamos en el punto B. En estas paradas técnicas, el conductor verificará el estado de las luces. ¿Eh? El estado de las luces. Verificamos el estado de las luces delanteras, las luces traseras, las direccionales. Verificamos los neumáticos. ¿Eh? El estado de carga, ¿no? Si es que estuviésemos transportando algún tipo de carga. Y en el caso de cuando transportamos personal, si fuese vehículo de transporte personal, dice, los ocupantes del vehículo deben respetar el tiempo de parada técnica y exigir su cumplimiento. Entonces, cada 2 horas hacemos una parada técnica. ¿Cuánto? Mínimo de 10 minutos. ¿Mm? Además, el tiempo de conducción máxima fuera de la unidad minera es de 10 horas, máximo 10 horas. Si se supera este tiempo, se deberá contar con 2 choferes de relevo o detenerse en un centro poblado a pernoctar en un hospedaje. Entonces no excedamos lo que indica este reglamento interno, máximo 10 horas y con paradas técnicas. Las paradas técnicas, sigamos viendo el artículo 16 con respecto a paradas técnicas de manejo. Antes de iniciar el turno, los conductores u operadores realizarán una inspección visual de su vehículo o equipo, completando el formato de preuso. Bien, el formato de preuso es bastante conocido, esta herramienta de gestión. Nos estamos refiriendo al checklist, ¿no? El checklist de preuso, ¿no? Entonces ustedes ahí revisen, ¿no? La parte interna, la parte externa, ¿no? La parte externa verifican las luces delanteras, los neblineros, no todo lo que indica el checklist, las luces direccionales, la luz pirata, cómo está el estado de las parabrisas, nuestros espejos, el estado de las llantas, que hace un momento ya lo mencionábamos, y los distintos accesorios, ¿no? Como los conos, tu extintor, tu cuña, todo ¿no? En la parte externa. Y en la parte interna, pues verificamos el tablero, por ejemplo, que todos los
indicadores, ¿no? Los indicadores, los LEDs, ¿no? Nos estén informando que todo nuestro sistema esté operativo. Revisemos freno de manos, los servicios, cinturones, nuestro claxon, y así, ¿no? Todo lo que indique el checklist de preuso. ¿Qué más nos indica este artículo 16? Ningún vehículo o equipo circulará si no cuenta con el checklist de preuso, ¿no? Aquí dice inspección diaria, es nuestro checklist, más conocido como el checklist, ¿no? Debidamente llenado y o firmado, ¿no? Tiene que estar debidamente chequeado, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, chequear, ¿no? Verificar y correctamente firmado. Bien. Circulación de vehículos y equipos. Veamos el artículo 21 de nuestro reglamento interno. En todos los accesos internos, el tránsito se hará por el carril derecho, quedando prohibido hacer giros en U. Entonces, en nuestras unidades está prohibido realizar la maniobra, ¿no? Del giro completo de 180 grados, ¿no? Una vuelta, ¿no? Así lo conocemos, 180, 180 grados o una vuelta, ¿no? Está prohibido, ¿no? ¿Qué más nos dice este artículo 21? En las plataformas de descarga en construcción, ¿no? Plataformas de descarga en construcción, del botadero o desmonter, y del pad, no se refiere a los pads de lixiviación. La circulación será por el carril izquierdo. Bien, sí, efectivamente. En mi área de cielo abierto, ¿no? Los tajos, los accesos, las rampas, la ruta a los pads, a los botaderos, pues la conducción se realiza por el lado izquierdo. Esto con la finalidad, pues, de que el conductor tenga mejor visibilidad, ¿no? Al lado del talud, ¿no? Mejor visibilidad al lado del talud, eh, al muro de seguridad, ¿no? Ya que si conduciéramos por el lado derecho, pues el lado derecho de estos vehículos de gran capacidad tiene gran punto ciego, ¿no? Y entonces, por mejor visibilidad, digamos, para no apegarnos tanto, digamos, al talud, ¿no? ¿Ya? Por el lado izquierdo. Y en una colisión, generalmente estos camiones de gran capacidad, pues, en una colisión siempre van a chocar frontalmente, ¿no? Y, y en estos accidentes que se han dado, pues, en otras unidades, en un choque frontal, pues, los conductores están a los extremos, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no? ¿Ya? Entonces, el reglamento nos indica, estos equipos deben transitar por el lado izquierdo del carril. ¿Ya? Bien, con respecto a prioridad de paso de vehículos y equipos. En el artículo 22 indica, cada unidad minera ha establecido prioridades vehiculares que se aplicarán en sus instalaciones y en sus proyectos. ¿Ya? Esto está en el anexo 4 de este reglamento. ¿Ya? Reglamento Paz Perú 1. ¿Ya? Entonces, acá, como le indica, cada unidad ha establecido sus prioridades, ¿no? Entonces, esto ha salido sus prioridades, pues, de acuerdo a su evaluación, ¿no? Evaluación de prioridad, evaluación de riesgos. Entonces, en primer lugar, aquí todos coinciden en las 4 unidades, ¿no? Y esto no se cambia. Generalmente todas las unidades mineras del país, ¿no? La prioridad de paso, uno, ¿quién las tiene? Las ambulancias, ¿no? Efectivamente, una ambulancia y los vehículos de primera respuesta en situación de emergencia, ¿no? Ambulancias y vehículos de respuesta de emergencia. Tienen la prioridad de paso. Segundo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bien, aquí ya cada unidad es distinta. Vamos a ver, en la unidad de Argentum, ¿m? Estamos viendo prioridad de paso, ¿eh? Uno, vehículos de transporte de explosivos. Argentum. Y en el segundo nivel de prioridad, Argentum, vehículos pesados, ¿no? Como los scoops, volquetes, yumbos. En tercer lugar, vehículos de servicio, camiones.
Cuarta prioridad, camionetas. Quinta, cubotas, ¿no? Pequeños equipos, ¿no? Las cubotas. Veamos el caso de la unidad de orden nuevamente, ¿no? Ambulancias y vehículos, esto aplica, ambulancias y aquí, vehículos de primera respuesta, aplica a todas las unidades, ya dijimos. ¿Ya? Entonces, en orden, la primera prioridad después de ambulancias las tienen los vehículos que transportan explosivos, explosivos y combustibles. La segunda prioridad, servicio de personal, camión portatropa, buses y combis. La tercera prioridad en la unidad de orden, equipos de mina y superficie, scoop trans, jumbos, volter, motoniveladores, rodillos, excavador, otros equipos de línea martillo. La cuarta prioridad, vehículos que transportan mineral, desmonte y camiones de servicio. Quinto, las camionetas. Veamos las prioridades de la unidad de La Arena. La primera prioridad las tiene los camiones de acarreo de mina, aquellos que son mayores a 50 toneladas, ya camiones de mayor capacidad. La segunda prioridad, camión volquete menor a 50 toneladas. Y los vehículos de transporte de explosivos deben estar señalizados durante el transporte. La tercera prioridad en la unidad de la arena tenemos a los equipos sobre neumáticos, cargador frontal, retroexcavadoras, motoniveladoras, eh, cisternas, camabajas, los camiones grúa, rodillos. La cuarta prioridad tienen los equipos sobre orugas, excavadoras, tractores, perforadores. Quinta prioridad, camionetas, buses, combis, ambulancias y equipos de velocidad baja, ¿no? Grúas telescópicas, manleaf, merlo, montacargas. En Shawindo veamos sus prioridades. En primer lugar tienen los vehículos pesados de doble eje posterior, camión de fábrica. Segunda prioridad, equipos pesados, cargador frontal, motonivelador, excavadores, tractores de rueda, camión de grúa, cama bajas, plataformas. Tercera prioridad, equipo pesado, perforador, excavador, rapala, tractor de orugas, mini cargador, rodillos, grúas. Y cuarta prioridad en Shawindo, vehículos livianos, camionetas, camioneta rural, van, una Sprinter, minibús, buses, ambulancias. Bien, acá dice ambulancia, pues son ambulancias que no están en emergencia. Entonces, las ambulancias y equipos de primera respuesta en situación de emergencia, ahí sí, la primera prioridad en las 4 unidades. Con respecto al escoltado de vehículos, el artículo 24 indica, ¿no? En los accesos internos, todo vehículo ajeno a la operación que traslade materiales será escoltado por una camioneta autorizada por la unidad minera. Entonces, vehículos ajenos tienen que ser escoltados cuando están dentro de nuestras operaciones mineras. Ambos vehículos transitarán con las luces de emergencia encendidas y cumplirán todo lo indicado en el presente reglamento. El uso del faro pirata, balizas y alarma de retroceso. Artículo 27. Para retroceder durante la noche o en interior mina subterránea, se debe utilizar el faro pirata. Aquí estamos viendo uno de ellos. Es responsabilidad del conductor apagar este faro al terminar la maniobra de retroceso. Artículo 28. En campamentos, apague la baliza y alarma de retroceso, sea en turno día o noche. En estas áreas no se hará uso de la bocina. Esto es lógico porque en campamentos, ¿no? En campamentos, pues, tenemos personal pernoctando, el personal que ha trabajado turno noche, o viceversa, ¿no? Al estar pernoctando, pues no debemos interrumpir el sueño, ¿no? El sueño. Entonces está prohibido utilizar balizas, alarmas, tocar bocinas cuando estamos en campamentos. Toque de bocinas y luces de circulación. Artículo 29.
Para indicar la intención de movimiento, el operador o conductor hará toques de bocina. Hacemos toques de bocinas. Bien, un solo toque, aquí dice, un toque de bocina dar arranque al motor, pero esto solamente aplica a equipos, para equipos, equipos, la línea amarilla, un toque antes de arrancar. Dos toques de bocina para dar marcha hacia adelante. Ya esto en los demás tipos de vehículos, camionetas, camiones, ómnibus. Dos toques antes de dar la marcha hacia adelante. Dos toques y salimos. ¿Y cuando hacemos tres toques? Aquí le indica, ¿no? Tres toques de bocina para dar marcha hacia atrás, ¿no? Retroceder. Tres toques. Uno, dos, tres, retroceder. Dos toques hacia adelante. El artículo 30 del reglamento, ¿qué nos indica? El tránsito de vehículos y equipos durante todo el día se hará con las luces de circulación encendida en posición baja. Entonces, de día, a pesar que tengamos muy buena luz, ¿no? Luz del día, igual tenemos que tener nuestras luces de nuestros vehículos encendidos, ¿no? Luz baja. Con respecto al uso del celular, ¿no? Un dispositivo muy útil, bastante utilizado, sin embargo, que ha causado muchos accidentes. Entonces, ¿qué nos dice nuestro reglamento interno? Artículo 40. Queda prohibido hablar por celular mientras se conduce. Nada de celular. Mientras estamos conduciendo, mientras estamos operando, usted no puede hablar por el celular. Si fuese necesario, si fuese necesario que usted responda a la llamada, ¿qué tiene que hacer? Debe parquear, estacionar su vehículo, su equipo, ¿no? Estacionamos a un lado de la vía y recién podemos responder. ¿Qué más nos indica con respecto al uso del celular? B. La misma prohibición se aplica para el manejo de textos, uso de redes sociales o conversaciones escritas. Nada de chateo. No puede estar enviando mensajes. ¿Qué más? C. Asimismo, está prohibido durante la conducción, operación, ¿no? de vehículos y equipos, está prohibido el uso de celular, MP3, iPod, iPhone, MP4 o cualquier dispositivo similar que tenga que hacer uso de audífonos. Está prohibido, Nada de audífonos. Con respecto a la conducción y operación, ¿qué nos dice el artículo 31? Cuando transite por vías afirmadas y dentro de la operación, hágalo con la tracción conectada siempre en 4H. Ante condiciones adversas de la vía, ¿no? Si es que hubiese barro, granizada, pendientes pronunciadas, ¿no? Aplique las técnicas de conducción 4x4. Entonces, esto también nos está indicando de que en todo momento, ¿no? En nuestra caja de cambios, aquí en la tracción, debemos conducir en tracción 4H, ¿no? Algunos dicen la doble simple, ¿no? La simple, la doble simple y el 4x4, ¿no? Entonces, en 4H, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿ya? En todo instante. Y en caso de encontrarnos en barros, granizadas, pendientes muy pronunciadas, pues ahí aplicamos la técnica del manejo en 4x4, ¿no? La doble tracción, ¿no? Ahí. El artículo 39, que nos indica, queda prohibido consumir alimentos, bebidas y o fumar durante la conducción u operación. Entonces no puede consumir alimentos, no puede estar tomando una bebida. Si es alcohólica, peor aún, no fumar, ¿no? Porque usted está comiendo, usted está fumando, está tomando una bebida, ¿no? Puede ser una bebida gaseosa, pues esto lo va a distraer, ¿no? No se va a enfocar en el sendero, en su vía. Entonces evite alimentos, bebidas, mientras esté conduciendo. Conducción fuera de la unidad minera. Artículo 41. Todo vehículo antes de transitar fuera de la unidad minera debe apagar, retirar o cubrir la baliza estroboscópica, además del letrero del código de circulación en mina. ¿Ve? Entonces,
Aquí vemos una baliza, también una circulina, debemos cubrir, ¿no? Si están bien fijas, hay que cubrir. Entonces, si se pueden sacar, sacamos, si no, podemos cubrir, ¿no? Con unos capuchones, ya que el Reglamento Nacional de Tránsito prohíbe, ¿no? Que vehículos particulares eh, tengan estas balizas, ¿no? Las balizas, las circulinas, las sirenas, según el Reglamento Nacional de Tránsito, solamente están permitidos para vehículos públicos, ¿no? Vehículos de emergencia como policías, ambulancias, bomberos y ciertos vehículos autorizados, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes de que usted salga de la unidad minera, ya y vayan, ¿no? Hay que cumplir con este artículo 72, ¿no? ¿Qué dice? Debemos apagar, retirar o cubrir la baliza, ¿ya? Ya que esto tiene sus sanciones, pues multas, ¿ya? Entonces evitemos ahí. ¿Qué dice el artículo 44? Dentro de todas las áreas de la unidad minera, el parqueo se realizará en retroceso, ¿no? Eso muy bien lo saben todos los conductores, ¿no? ¿Cómo nos estacionamos? Listos para salir, ¿no? Listos para salir, ¿no? En retroceso. Después de parquear, ¿qué debemos de hacer o qué debe de hacer usted después de parquear su vehículo? Artículo 48. Nunca abandone el vehículo o equipo con el motor encendido. Eso no se hace nunca. Dejo el motor encendido y me bajo nunca. Han sucedido eventos, ¿no? En años muy anteriores en otras unidades donde equipos que con el movimiento comenzaron a desplazarse y pues volcaron, ¿no? Cayeron a un talud, ¿no? Nunca se deja un vehículo o un equipo con el motor encendido. Artículo 49. Luego de parquear el vehículo o equipo, debe apagar el motor y retirar la llave, verificando que los controles y seguros estén activos. ¿Ya? Entonces apagamos, sacamos las llaves, ¿no? Y además, en ninguna circunstancia la llave quedará en el contacto. Nunca, ya apagué y todo, puse la mano de freno, los frenos de servicio y la llave lo puedo dejar. ¿Ya está apagada? No, la llave tenemos que sacarla. Nunca dejar en el contacto. Artículo 50. Cuando parquee el vehículo o equipo en el lugar donde no existe una cuneta para la rueda posterior, debe colocar la cuña en la rueda posterior en sentido contrario a la pendiente, ¿no? Eso muy bien también conocido por todo conductor. Siempre ponemos pues nuestra cuña, ¿no? Nuestra cuña, y también el cono, nuestro cono, adelante, ¿no? Con respecto al del transporte de personal. Artículo 57. Durante el transporte de pasajeros se mantendrán sentados con el cinturón de seguridad asegurados. No se permite pasajeros de pie. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente responsabilidad del conductor. Verificar que todos sus ocupantes, que todos sus pasajeros estén sentados y usen correctamente su cinturón de seguridad. Antes de iniciar la marcha, el conductor del vehículo de transporte de personal deberá verificar que el personal cuente con el cinturón conectado. Ya lo indiqué. Artículo 59. El embarque y desembarque de pasajeros se realizará únicamente en puntos establecidos por el área de administración de la unidad minera. Artículo 60. Queda prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en el vehículo de transporte personal. ¿Mm? Entonces, esto ya no solamente aplica al conductor. Aquí indica, está prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en el vehículo de transporte personal. O sea, que aplica a todos, ¿no? O sea, los pasajeros también están restringidos de estar consumiendo bebidas alcohólicas, ¿eh? O estar fumando, ¿no? Eso muy bien lo sabemos. Bien, cuando se transportan cargas especiales, cargas peligrosas y carga ancha. Hace un momento vimos escolta de vehículos ajenos dentro de la unidad minera. Ahora vamos a ver cuando transportamos, ¿no? Estas cargas especiales, cargas peligrosas o cargas anchas. También
tienen que estar escoltados. Y esto lo indica el artículo 69. Dice, todo camión que transporte cargas anchas, ¿no? También mineral concentrado, productos químicos fiscalizados, combustibles, explosivos y o residuos peligrosos serán escoltados durante todo el recorrido por el servicio para la unidad minera o sus contratistas, desde el origen hasta el destino o viceversa. Entonces, escoltados. En caso de más de 4 unidades en un mismo viaje, se mantendrá escolta al inicio y al final del convoy. Entonces, en caso, dice, de más de 4 unidades, ya, doble escolta, ¿no? Al inicio y al final. El plan de prevención de fatiga y somnolencia. Las empresas de transporte de carga implementarán planes de prevención de fatiga y somnolencia, los cuales incluirán como mínimo pausas activas, puntos de descanso en la ruta, horarios de trabajo, reportes, procedimientos ante casos de fatiga. Este plan será presentado al área de logística y de seguridad y salud ocupacional de la unidad minera. Entonces, Pan Silver cuenta con un plan, ¿no?, de prevención de fatiga y somnolencia. Las empresas contratistas deben de implementar sus planes también y adecuarse pues también a la línea de nuestro plan, ¿no? Entonces es importante prevenir, ya que la fatiga y somnolencia, ¿no?, los efectos de fatiga y somnolencia han conducido, ¿no?, o han provocado accidentes, ¿no? Entonces pidan, ante ello, soliciten un ejemplar de este plan, pidan que se les difunda y conozcan ese plan. Con respecto a las sanciones y penalidades por incumplir este reglamento interno, veamos qué dice el artículo 76. En caso de infracción, ¿no?, infracción de tránsito, se retendrá la autorización interna de manejo, operación la cual se derivará al área de seguridad y salud ocupacional de la unidad minera, quienes custodiarán la autorización interna por el periodo que corresponde según lo indicado en el anexo 2 del presente reglamento. Entonces, en este anexo 2 vamos a encontrar todas las sanciones y penalidades. Veamos entonces. Veamos un extracto de este anexo 2. Vuelvo a repetir, son las faltas, sanciones y penalidades. Una falta menor, tipo de falta menor, falta. ¿Cuál es la sanción? Vamos a ver aquí. Sanción de estas faltas menores. Retención de la autorización interna por 2 días. ¿Qué pasa si cometemos 2 veces? La segunda vez, la retención es por 5 días. Veamos algunas faltas menores. No usar el EPP dentro de la cabina del vehículo. Estacionarse en lugares prohibidos o no autorizados. Transitar sin luces durante el turno día. Recoger pasajeros en áreas no autorizadas. No aplicar los toques de bocina. No utilizar el alarma del proceso. No colocar los conos de seguridad al parquear. No colocar la cuña, ¿no?, la cuña de seguridad. No utilizar las luces direccionales, ¿no?, para adelante. Transitar en trochas o caminos o camino afirmado sin usar la doble tracción, ¿no? Ya lo indicábamos. No completar el formato de preuso, estamos hablando del checklist, ¿no? ¿Qué más? No portar licencia interna emitida por la unidad minera. Exceder los límites de velocidad, ¿no? Entonces, son las faltas menores. Ahora veamos las faltas moderadas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones de las faltas moderadas? Fíjense. Retención de la autorización interna por 5 días. ¿Qué más? Si cometemos una falta moderada por segunda vez se convierte, ¿no? Acumular 2 faltas moderadas, dice, equivale a una falta grave, ¿ya? Entonces, 2 faltas moderadas dentro de los 6 meses se convierte en una falta grave. Entonces ya aplica las sanciones de la falta grave. Veamos algunos, o si podemos todas, ¿sí? Bien, faltas moderadas, dice. No acatar las indicaciones de los vigías, incumplir las normas que generan accidentes de alto potencial,
transportar personal no autorizado o en las tolvas, adelantar en curva y o en vías reducidas, adelantar a otro volquete o camión minero, no acatar las indicaciones de las señales de tránsito, no cumplir con la prioridad de derecho de paso, no cumplir con el control de los puestos de vigilancia, transportar pasajeros que no utilizan cinturón de seguridad, no utilizar los correctores o lentes, fumar o consumir alimentos mientras estamos conduciendo, escuchar música usando audífonos, parquear en áreas de establecimiento de ambulancias o equipos de emergencia, transitar sin luces durante la presencia de neblina o turno noche, transitar con exceso de luces durante la noche o faro pirata encendido, ingresar a las áreas de operación mina sin solicitar autorización de ingreso, dejar en una vía un vehículo averiado sin señalización, conducir un vehículo cuya inspección esté vencida, abandonar el vehículo o equipo con el motor encendido, eso no se hace nunca, ¿no? Lo indicábamos, y exceder los límites de velocidad, ¿no? En más de 0.5 kilómetros por hora. Ahora veamos faltas, las faltas graves y también hay faltas muy graves. Veamos, ¿qué nos indica este anexo 2? Bien. Con respecto a las faltas graves, ¿cuál es la sanción? Retención de la autorización de conducción, ¿no? De la autorización de conducción interna por un mes. Fíjese, por un mes. Y si uno es conductor, pues nos dejan prácticamente sin hacer nada un mes y es parte de nuestro trabajo, ser conductor, ¿no? Por un mes y suspensión de trabajo. Nos quedamos suspendidos. Entonces, ¿cuáles son esas faltas graves? Veamos. No reportar accidentes de tránsito dentro de los 60 minutos. Conducir u operar sin autorización interna vigente. Usar el celular o hablar por celular mientras está conduciendo. Operar vehículos, equipos que no están autorizados. Operar equipo o vehículo con condiciones no negociables en mal estado. Salir de la operación y dirigirse a un lugar no autorizado. Causar disturbios con el vehículo, equipo en centros poblados. Atropellar animales. Exceder los límites de velocidad en 15 kilómetros por hora o más. ¿No? Entonces ya vamos viendo cada vez más graves. Y veamos los muy graves. Las faltas muy graves. ¿Cuál es la sanción de las faltas muy graves? Fíjense. Retención definitiva de la autorización de conducción, ¿no? Sin opción a solicitar otra autorización. Retiro de la empresa. Esto básicamente es despido, señores. Es despido, ¿no? Despido, porque así lo contempla el reglamento interno y así también lo contempla el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? El incumplimiento de las normas conlleva, pues, a estas medidas bastante drásticas, ¿no? Y entonces veamos las faltas muy graves. Conducir, operar bajo la influencia de alcohol o drogas. Eso indica el reglamento. Nuestro decreto supremo 024. Una de nuestras obligaciones como trabajador es una obligación. Nunca debemos presentarnos bajo los efectos del alcohol o drogas. Esto conlleva despido inmediato. ¿Qué más? Ingresar conduciendo, operando al área de influencia de voladura sin tener autorización. Trasladar personal en las uñas de montacargas, carga izada dentro de los bucket, cucharrones o sobre el equipo fuera de la cabina. Acumular dos faltas graves dentro de un año calendario. Atropellar peatones en vías externas a la operación. Muy bien, señores. Con respecto a estas sanciones, a estas penalidades, soliciten una copia o un ejemplar de este reglamento interno. Estoy hablando del RITRANS. Soliciten, ¿no? Para que vuelvan a leerlos. ¿Ya? En el reglamento ustedes van a encontrar información, muchos más detalles de este curso.
que hemos visto. Hemos llegado al final de este curso. Recuerden, cumple con este reglamento interno, cumple con el Reglamento Nacional de Tránsito. Su familia lo espera en casa. Hemos llegado al final. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día.